conmemoramos 10 años desde que se inició con esta instancia. Bueno, le comento a los profesores que la haremos 2 veces al mes en esta clave. Y son instancias de conversación con profes en lo que abordamos diferentes temas que concienden a la pedagogía y que complementan nuestra formación como profesores. En esta ocasión tenemos como invitada a la profesora Silvia Redón, docente de nuestra universidad, quien hablará acerca del tema aulas democráticas. Cualquier pregunta o intervención luego de que ella termine con su exposición. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, pero no se ve. O sea, usted sí se ve. Se ve. A la vez no. Soy de la generación antigua, no puedo ver sin mouse. Bueno, muchas gracias. Yo en realidad, cuando Joaquín me escribió, bueno, sentí alegría en realidad, porque creo que el sentido de todo profesor es poder compartir lo que hace, y eso que hace cuando tiene sentido para otro, obviamente es lo más relevante, y es el centro de todo ser docente. Me costó pensar en qué iba a compartir con ustedes, porque, bueno, el tema del aula democrática involucra mucho componente de contenido, tanto desde el currículum como desde la evaluación. Hay mucha teoría elaborada respecto a lo que es la negociación del currículum, un currículum democrático, evaluación democrática, etc. Por lo tanto, ¿cómo enfoco este poquito de minutos que vamos a tener para poder tocar varios aspectos y de alguna manera integrar esos elementos, pero no dejar de mencionar otros que a mí me parecen relevantes? Por lo tanto, me centré en lo que a ustedes los mueve, ¿no? Lo que a ustedes les motiva, que es este taller del buen profesor, desde lo que significa tener una aula democrática. Y lo estructuré en base a 7 ejes. El primero, el dominio disciplinar, como un elemento clave en la democracia, porque es nuestro contrato social. Es decir, si no somos los mejores profesionales de nuestra disciplina, no hay democracia que opere, porque es lo que nos compete y es lo que tenemos que hacer en el aula. Enseñar bien nuestra disciplina, eso es lo primero. Pero también ello involucra, obviamente, tener un cierto dominio pedagógico que permite que ese saber disciplinar del máximo rigor y de la máxima profundidad pueda llegar a otro. Sin embargo, podríamos tener dominio disciplinar y dominio pedagógico, pero si el otro no me importa, si el otro no tiene relevancia, tampoco podemos hacer una docencia democrática. Y si no entendemos que el proceso de enseñar y de aprender en la educación institucionalizada es colectiva, y por tanto no soy yo ni el otro, sino que hay una lógica del nosotros vinculado a la comunidad que se configura en el aula también. Pero esa configuración del nosotros en el aula pasa por entender el proceso educativo como un hecho político. Voy a explicar por qué. Y ello en la práctica, teóricamente voy a explicar por qué la educación como hecho es un hecho político. En la práctica pasa por, obviamente, consensuar normas y entender el espacio del aula como un espacio común. Todo lo que yo tengo aquí, incluso me recordaba que escribí un artículo por el año 97 que se vincula a hablar un poco del buen profesor. Todo lo que yo he seguido escribiendo a partir
2005 que empecé a llevar una línea de fundraising vinculada al hecho educativo como hecho político, todo lo que he producido después a contar del 2006 está vinculado a la educación desde el componente filosófico-político, por si quieren googlear o por si quieren profundizar un eje o por si quieren, digamos, revisar algunas de las cosas que yo he producido en este campo. Bueno, yo creo que el primer punto de un aula democrática tiene que ver con la justicia, y esa justicia pasa porque el profesor sepa lo que tiene en contrato con la sociedad hacer, ser el mejor de su disciplina. Y desgraciadamente hay instalada en la sociedad una lógica contraria. La lógica de que el que va a la licenciatura es el experto en la disciplina, pero el que opta por la pedagogía pareciera, ¿verdad?, que no es el mejor, o pareciera que no le dio para ser investigador de su propia disciplina y producir conocimiento en la disciplina, y entonces se tiene que ir a la pedagogía. Desgraciadamente está instalado, y no es menor, porque lo que está instalado socialmente también lo configura. Sin embargo, es al revés. Y los logros que tiene Finlandia y los logros que tienen los países en el ámbito educativo tienen que ver porque ponen en el aula a los mejores en la disciplina. Por tanto, ustedes como profesores de matemática, el primer elemento, y profesoras de matemática, el primer elemento a preocuparse, a trabajar, a incorporar, para sentir que realmente estamos en un aula democrática, es ser el mejor y la mejor en su disciplina de la matemática. Y ese es el primer punto. ¿Y eso qué implica? Implica que muchas veces hay elementos que no tenemos, como por ejemplo un cierto capital cultural, que tiene que ver no solamente con el dominio de la disciplina matemática, sino que tiene que ver con una oratoria, con una comprensión lectora, con un dominio del contexto en términos cultura, historia, antropología, sociedad, es decir, un docente culto que sabe de su entorno, que conoce el entorno en las diferentes ciencias, porque ustedes no son matemáticos y matemáticas, son profesores y profesoras de matemática. Pero el ser profesor los convierte en un cientista social. ¿Por qué un cientista social? Porque ustedes al final de su carrera van a recibir dos títulos. Uno, la licenciatura de su disciplina, y una segunda licenciatura. Ustedes son licenciados en educación. Y al ser licenciados en educación en cualquier país del mundo, les sitúa como cientistas sociales. Por lo tanto, hay una serie de elementos que involucran ese capital que todo profesor debe tener, pero que no necesariamente tenemos. Y no necesariamente en nuestra historia de vida hemos construido ese capital. Por lo tanto, el estudio permanente, la lectura, la formación continua, tener esta cantidad de conocimientos desde una lógica de cientificidad y de sabiduría, que implica reflexionar sobre lo que sé y saber cuánto sé y cómo lo sé, es el primer deber ético de contrato social y de responsabilidad social en una aula democrática. Este es el primero. No hay un segundo. Y es el más relevante, es el cimiento. Si un profesor puede ser buena onda, y usted, yo creo que en su historia académica lo tienen en su piel. Un profesor puede ser buena onda, pero si no enseña bien y no sabe su disciplina, no cuenta como profesor. O a la inversa, a veces podemos tener un profesor que no sea tan buena onda, pero en la jerga, ¿verdad?, juvenil, si es seco, se le respeta muchísimo, ¿verdad? Entonces, este es el primer escalón. Sin este, lo demás pierde sentido. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero eso que sé no sirve saberlo si aquello que sé no lo puedo transmitir. ¿Y qué significa transmitir ese saber disciplinar? Bueno, dominar, conocer,
didácticas que no caen del cielo y que tampoco necesariamente son fruto de lo que traigo como, entre comillas, don. Vale decir, entender la pedagogía, ¿verdad?, como una especie que sí tiene que ver con el arte y que sí tiene que ver con ciertos dones personales, pero no necesariamente. Yo necesito conocer estrategias didácticas. En el ámbito de la matemática hay muchísimas y muchas no se utilizan. Tener diversidad de actividades en el aula, es decir, yo no puedo tener una sola actividad en el aula cuando tengo estudiantes con diferentes velocidades, con diferentes dominios, con diferentes capacidades, etc. ¿Por qué? Porque unos se aburren y otros no, sencillamente no comprenden y no logran sus aprendizajes. Pero claro, nos han enseñado que tenemos que hacer una planificación, nos han enseñado que tenemos que hacer esta famosa sábana, porque nos han enseñado erróneamente que el currículum es planificación cuando no es así. También nos han enseñado que la planificación es a priori cuando no necesariamente podemos tener planificaciones a posteriori. Pero nos han enseñado estructuras rígidas y esas estructuras rígidas no muchas veces se condicen con entrar a un aula y verdaderamente responder desde diversidad de estrategias y diversidad de simultaneidad de actividades, que todos los niños y niñas estén, ¿verdad?, motivados en una actividad. Bueno, un elemento sustantivo que lo puse, pero a mí me parece que es básico y quizás a veces lo básico, por obvio, se olvida, ¿verdad? La necesaria cartografía compartida, es decir, cuando nosotros estamos en el aula y esa aula es un espacio co-construido, lo primero es decir, miren, esta es nuestra carta de navegación. ¿Qué les parece? ¿Y qué es la carta de navegación? ¿Por dónde vamos a transitar? ¿Qué objetivos nos vamos a proponer? ¿Cuándo vamos a tener las evaluaciones? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Con qué forma didáctica, verdad, vamos a hacer esos procesos metacognitivos que son la evaluación? ¿Qué contenidos vamos a trabajar? Detalladamente, porque en el fondo lo relevante es los contenidos. ¿Y para qué? ¿Qué contenidos y con qué sentido, verdad? Bueno, eso es la cartografía que todo profesor tiene que compartir, negociar, entregar, visibilizar y obviamente tener ahí como un elemento común en el cual todos sabemos por dónde vamos. Ausubel, habitualmente un gran psicólogo, ¿verdad?, y que trabajó mucho sobre el aprendizaje significativo, decía que era muy relevante que cuando comenzáramos una clase apuntáramos, a ver, en esta clase, hoy yo no lo hice, bueno, lo tomé como una conferencia, pero hoy, ¿qué queremos aprender? En esta hora y media, ¿qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? Entonces, él decía que era importante poner en el pizarrón, a ver, en la clase de hoy vamos a llegar acá. En este taller yo espero que ustedes, no sé si memoricen, pero incorporen, ¿verdad?, estos 7 ejes de lo que implica un aula democrática. Y estos 7 ejes, repetirlos, ¿verdad?, si yo lo tuviera aquí, ya comprender, conocer y discutir sobre los 7 ejes de lo que significa, para mí, obviamente, y para la literatura revisada, una aula democrática que repercute, obviamente, en un buen profesor. Si ustedes están viendo ahí a dónde queremos llegar, no se pierden. Pero muchas veces los estudiantes ven a un profesor haciendo un ejercicio de matemática y dicen, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde nos lleva esto? Esta dimensión procedimental, esta ejercitación, ¿a dónde nos lleva? ¿Cuál es el punto de llegada? Porque si no tenemos claro el punto de llegada, obviamente es muy difícil que le demos sentido, ¿verdad?, a la serie de procedimientos que nos involucran llegar a ese objetivo. Por lo tanto, anotarlo en el pizarrón, decía permite irlo conectando con esta cartografía. Son pequeños elementos muy minucios, pero que de alguna manera es una práctica que permite que estemos todos, digamos, integrados a esta cartografía. ¿Qué quiere decir con la planificación compartida? Esto me ha tocado discutirlo mucho, incluso con grupos de investigación europeos, incluso con españoles que a veces son muy dialógicos y muy de compartir, pero ellos criticaban, digamos,
algunos autores que hablan de la planificación compartida, en el cual muchas veces se malentiende y se cree que la planificación compartida se vincula a poner sobre la mesa, ¿verdad?, la asignatura y decir, bueno, ¿cómo la construimos? Y obviamente el estudiante no tiene los elementos para decir cómo construimos, ¿verdad?, esa asignatura, porque además no le compete. O sea, es al profesor al que le compete, y es el profesor que por su disciplina tiene el deber de tener muy claro, ¿verdad?, qué contenido compete a esa asignatura. Sin embargo, ¿qué significa compartir o negociar? Bueno, que, por ejemplo, algunos estudiantes pueden decir, mire profesor, ¿sabe que ese contenido, los conocimientos previos que yo necesito, los tengo muy débiles? A lo mejor podríamos reforzar, ¿de qué forma? Podríamos reforzar esta unidad con algunos elementos de anclaje, porque si los elementos de anclaje no los tenemos, a eso me refiero. Es decir, la planificación no puede ser un punto ciego en el cual el otro, ¿verdad?, intentando comprender de qué se trata ese itinerario, esa cartografía por la que vamos a transitar, ese mapa, tenemos que de alguna manera ponerlo en común, compartirlo, y obviamente acentuaremos algunas cosas que a lo mejor yo no tenía claras. Por ejemplo, yo doy un curso de ciudadanía en la universidad, y en la primera sesión les entrego la cartografía súper detallada, que vamos a ver esta sesión, qué objetivos tiene la sesión, ¿verdad?, qué contenidos involucra la sesión y en qué se conecta. Algo muy simple que no tiene nada que ver con las competencias, en las cuales yo no comparto y he escrito mucho criticando las competencias. Es algo muy sencillo. A ver, en esta clase, ¿qué contenido vamos a trabajar? Si es el contenido el que me sitúa, ¿cómo los vamos a trabajar? Actividades. ¿A qué objetivo responde? Y lo más relevante, ¿qué bibliografía hay que leer? ¿No más? Punto. Pero en esa cartografía, en ese cronograma, programa, ustedes pueden ponerle cualquier nombre, el nombre es lo menos importante. Los estudiantes me dicen, mira, todo está perfecto, pero nosotros necesitamos algo que tú no has incorporado. ¿Qué les digo yo? La contingencia de lo que está pasando hoy en el Senado, de lo que está pasando hoy con la reforma educativa. Perfecto, pero estupendo. Obviamente eso implica que yo no voy a pasar a lo mejor tan detalladamente la historia de lo político en Occidente. Bueno, dejaremos a Platón de lado, a Aristóteles también, dejaremos un poco de lado la modernidad, Locke y demás, y nos centraremos en lo que está pasando en Chile. Eso altera, no, pero bueno, una planificación que no es per se, que no es ciega, no, que tiene una lógica dada, y esa lógica dada es fundamental porque es el saber disciplinar del docente, pero también tiene un elemento de pertinencia, de adecuación, de conversación, que es fundamental, porque si no, claro, se vuelve la docencia un bla 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 bla, bla 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 bla, y cuánto de comunicación. Pero bueno, lo que me interesa profundizar más, de eso hay mucho. Hay un autor que tiene un libro que se llama Negociación del Currículum, Juan Bautista Martínez Rodríguez, y todo un grupo de británicos por ahí por la década del 80, empiezan a escribir mucho con respecto al currículum democrático, entre ellos Stay, Shirley Lundy, Kelly Sicard, Barry McDonald, etc. Pero me quiero centrar en la evaluación, porque la evaluación en este, ¿verdad?, dominio pedagógico es un punto clave en el ámbito democrático del aula. Desgraciadamente, nosotros hemos heredado una lógica de aula vertical, una lógica de aula asimétrica y una lógica de aula autoritaria, en el cual la evaluación es el elemento de poder más complejo para el estudiante. Es decir, un estudiante, en el fondo lo que le interesa es aprobar. Y si el profesor le pone un 3, no va a aprobar. Por lo tanto, la evaluación es el eje.
tanto para ustedes como los estudiantes de media. Y entonces la evaluación va perdiendo sentido como proceso de aprendizaje, porque la evaluación no es otra cosa que metacognición. ¿Y qué es metacognición? Darme cuenta de lo que sé. O sea, en la evaluación yo me siento, miro, ¿verdad?, a dónde tengo que llegar y digo, ¿llego o no llego? ¿Verdad? ¿Cómo llego? ¿Con mucha dificultad? ¿O no? ¿O llego muy bien? Me doy cuenta de cuánto sé, de cómo sé y cuánto me sirve aquello que sé. ¿Qué sucede? Que muchas veces los estudiantes dicen, uy, estoy bien. Y después, un 1. ¿Verdad? Y yo creí que sabía, pero es que resulta que no sé. No me cansa. O estudié mucho y estaba súper seguro, respondí seguro, me fue bien, me fue mal. ¿Qué sentido tiene ahí la evaluación? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y no es que no tenga sentido, solamente no tenga sentido, sino que además involuciona, retrocede todo lo que yo pude haber creído en términos de aprendizaje que sabía. Entonces la evaluación echa por tierra lo que en un momento yo pensaba que había construido. ¿Qué dice Sadler, un australiano que escribe mucho sobre evaluación? Desgraciadamente todo en inglés, pero está bien. Y Steik, otro gran evaluador, uno norteamericano y el otro australiano. Que la evaluación democrática no sirve como autoevaluación en lo que cabe todo. Yo me indigno cuando los profesores dicen, es una autoevaluación, y los alumnos dijeron, no, es que yo estudié mucho, me pongo un 7. Eso no vale, eso no tiene ningún sentido, eso no es académico. O sea, también se esforzó, pero es que yo no estoy evaluando el esfuerzo. Yo estoy evaluando que usted llegue a este contenido que debe dominar, y si no lo domina, qué lástima que se esforzó, porque no se podrá poner un 7 porque yo no estoy evaluando el esfuerzo. ¿Sí? ¿Qué es la autoevaluación? ¿Y qué es la evaluación democrática? Cuando un profesor y una profesora transparenta y dice, aquí teníamos que llegar en esta prueba. ¿Qué significa eso? En matemática, yo estoy en el área de ciencias sociales, en matemática pongo el procedimiento, explico el procedimiento, así había que responder esta ecuación o este ejercicio. ¿En qué pasos se equivocaron? Vamos, aquí están sus pruebas, revisen sus pruebas. Ustedes se revisan sus pruebas. A ver, aquí en vez de poner -1 no le puse el signo. Perdón, yo soy una ignorante en matemática, ignorante. Estoy solamente recordándome cosas de mi historia. Claro, entonces esa persona se va a dar cuenta que por su impulsividad, que en la matemática juega pésimas pasadas, pero los que nos gusta la matemática tendemos a ser impulsivos porque nos gusta, entonces estamos rápidos y nos equivocamos. Tengo que ser menos impulsivo. ¿Qué hace ese estudiante? Se da cuenta que por su impulsividad cometió un error. Otro se dará cuenta que hay un paso que no lo había comprendido correctamente. Otro se da cuenta, y así. Eso es una evaluación metacognitiva y democrática, en el sentido que yo digo, es que yo no entendí nada. Yo aquí, es que yo merezco un 2, porque yo no supe hacerlo, pero es que el profesor está mostrando. Soy yo el que me estoy realizando. ¿Y qué es lo que correspondería hacer? Si hay alguien que quiera repetir esto, puede repetirlo. ¿Por qué? Porque lo importante es aprender. Lo más antidemocrático es el promedio aritmético en una misma unidad. Son los más antidemocráticos, porque significa que cuando yo no sabía, tuve un 3, pero luego supe, me saqué un 6. No importa, me da un 9. El promedio es lo que vale. ¿Promedio de qué? El castigo que en un momento yo no sabía algo y después, aunque lo supiera, me pesa el látigo de que en un momento no lo supe.
saben resolver la ejercitación en una velocidad A, yo, profe, por favor, déjeme un ratito más. No, no, se acabó el tiempo. ¿Qué estoy evaluando? Velocidad y dominio. ¿Ah? Velocidad con dominio. Velocidad, claro, la competencia de la velocidad con el dominio. Eso tienes que tenerlo claro, porque yo creo que lo que le interesa a un profesor es que los alumnos primero sepan a cuánta velocidad iremos en el camino viendo, ¿verdad? Porque en matemáticas sí necesitamos la destreza y la velocidad. Pero no estoy evaluando contenido, ni dominio de contenido, sino de velocidad. Eso significa una evaluación democrática. Ahora, ¿qué dice Sadler que va un poquito más allá? Y que es muy interesante y a mí me gusta mucho y yo lo incorporé hace muy poco porque ustedes, los que me han tenido de profesora, saben que yo evalúo así, ¿verdad? Sí. Les pongo las respuestas y ustedes deciden, ponderan, porque además está muy claro, la ponderación del total de la respuesta, la ponderación de la mitad de la respuesta, la ponderación de la cuarta parte de la respuesta, o sea, la cosa no es al lote, no, estamos en la academia, hay ciencia de por medio, la ciencia de la pedagogía, no es al lote. O sea, no es una cosa, ay, profe, que mire, yo tengo cuarta parte, pero está, pucha, igual buena, así que casi el punto. No, eso está dado, transparentado. ¿Qué dice Sadler? Sadler dice que cuando un procedimiento, estoy tratando de meterme en el contenido matemático, no lo resuelve nadie, se tiene que sacar el ítem. Porque si nadie resolvió algo, el problema no está en el estudio. ¿Está claro? El problema está en el docente. Y eso es la evaluación democrática. Basta que uno lo haya resuelto para que, si uno lo resolvió, no lo podemos sacar. Estamos en democracia. Además, a lo mejor los otros no habrán venido a clase, pueden venir variables. Pero si nadie, ese profesor tiene la obligación de sacar el ítem. Pero vamos a poner otro ejemplo, que lo estoy tratando de llevar a la matemática porque es lo que pasaba en las ciencias sociales. Hagamos de cuenta que los estudiantes se metieron a internet, descubrieron otras formas de hacer el ejercicio, que a lo mejor el profesor no había pasado, y como se socializó, y todos los estudiantes aprendieron otra forma, pero llegaron al resultado correcto, pero el profesor obviamente eso no lo evalúa, lo tiene que incorporar. ¿Por qué? Porque los alumnos aprenden más de lo que el docente a veces explica en clase. O a veces el docente explica mal. ¿Eso es tremendo? No. De repente nosotros los docentes creemos que estamos explicando bien y estamos explicando mal. ¿Eso es que el docente es malo? No, al contrario, es muy bueno. Si tienes la capacidad para decir, mira, a lo mejor este no lo expliqué tan bien. Gran docente. Mire, a lo mejor esto no me voy a entender también con los alumnos en este ejercicio específico, lo hice muy rápido. Destacado docente. Porque eso pasa, somos seres humanos. Y especialmente en las matemáticas hay detalles que para el que lo domina es un detalle, pero para el que no domina es un gran problema. ¿Sí? Por tanto, a mí me ha sucedido que los estudiantes me han dicho, oiga profesora, nosotros pusimos este contenido que usted no está midiendo, pero todos lo tenemos, porque nos leímos un libro que usted nos dio, nos gustó mucho el libro, y ahí está ese contenido, lo tengo que incorporar. O, profesora, nadie tiene la explicación cuniana de la dimensión ontológica. Yo juraba que lo expliqué bien, pero no lo expliqué bien, se saca. ¿Se entiende? Sustento teórico de esto, State, obviamente desde los inicios Barry McDonald, Robert State de la Universidad de Illinois y Sadler, evaluador, no me recuerdo el nombre, de su universidad australiana. Pero eso
esas estrategias didácticas, esa diversidad de habilidades, ese dominio, esa forma, ¿verdad?, de evaluar, no como castigar, esa forma de evaluar, no como poder docente, esa forma de evaluar, en que es un espacio más de aprendizaje metacognitivo, esa forma, en lo cual da igual el tiempo. A lo mejor una persona necesita más tiempo para aprender algo, pero lo que prima es el aprender, no bastan, ni son suficientes si el docente, ¿verdad?, no utiliza todos esos elementos como un saber pedagógico desde la investigación en la acción. Y eso, a los que les hice investigación, espero que les haya quedado claro. Es decir, si yo no hablo desde un conocimiento científico que da cuenta de un proceso metodológico riguroso, estas palabras se las lleva el viento. Ustedes pueden decir, mire, colega, a mí me funciona esta forma de evaluar, pero es muy distinto que le diga, mira, colega, tengo este paper. ¿Por qué? Porque en ese paper yo doy cuenta de que evaluar de esta forma mejora el aprendizaje. Porque en ese paper me doy cuenta que con esta estrategia didáctica los niños aprenden mejor matemáticas. Porque me doy cuenta que con este paper, ¿verdad?, denuncio que el CIMSE es una estupidez de Chile. Pero claro, yo necesito utilizar y para la denuncia del Simpson yo tengo también escrito para que profundicen más. Es desde la investigación. El saber pedagógico se construye desde la investigación. El saber pedagógico toma fuerza desde la investigación. El saber pedagógico es autoridad desde la investigación. Pero claro, hay una serie de carreras ahora de formación pedagógica que no quieren investigación. Pero es un saber pedagógico, es una investigación pedagógica. Lo que le da fuerza, no solamente la praxis. Ustedes me avisan porque mis estudiantes, mis colegas me conocen que me pasa. Pero este dominio disciplinar, que es el primer escalón, este dominio pedagógico, que es el segundo escalón, con los elementos que conversamos, evaluación democrática, currículum democrático, desde la investigación-acción como sustento que me valida, ¿verdad?, esta práctica docente y construye mi saber pedagógico. Todo eso también se vuelve débil si ustedes, como docentes, miran a un otro, que es el estudiante, como un otro no sujeto, como un otro que está ahí sentado, como un otro que a lo mejor no vale tanto. Esto pasa generalmente en los colegios públicos, en los liceos, ¿verdad? O si estos cabros no van a llegar a la universidad para que me esfuercen a enseñar el logaritmo. Como un otro más, una masa. Y eso, esa lógica de vinculación que yo tengo con el otro, está atrapado en vuestras telas biográficas. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir de que nosotros, ¿quiénes somos los profesores? Nosotros los profesores, si no tenemos cosas resueltas con el poder, vamos a hacer abuso de poder en el aula. Si nosotros como docentes somos inseguros, vamos a hacer mal uso de ese poder. Si nosotros como docentes tenemos cosas no resueltas en el ámbito emocional, seguramente no me voy a vincular con el otro, con la cercanía, con ese respeto, con esa dedicación que yo ya tengo resuelta. Si yo soy una persona amargada, lo más probable es que eche con ganas en la clase. Si yo soy una persona resentida, lo más probable es que yo esté ahí por un ganapán y para que me den mi sueldo, pero lo otro no me importa tanto, porque en el fondo yo estoy ahí porque quiero un sueldo y quiero ganar y quiero tener recursos. ¿Eso es malo? No. Ustedes saben que yo no me muevo nunca en la lógica de lo malo y lo bueno. Somos seres humanos. Y porque somos seres humanos y porque nosotros los profesores a veces llevamos una mochila muy pesadita, tenemos que mirarnos primero nosotros
antes de ser docente. ¿Por qué soy docente? ¿Qué hay detrás de esa opción por la docencia? ¿Cuánto de inseguridad? ¿Cuánto de emocionalidad? ¿Cuántas cosas resueltas? ¿Y cuántas, un montón, no resueltas? Yo creo que, y esto no es fruto de investigación, sí en algún momento trabajé en mi ámbito terapéutico con un psicoanalítico y fue muy interesante porque con este psicoanalítico hicimos test proyectivos a las carreras y curiosamente en estos test proyectivos, que obviamente son proyectivos, son por tanto hermenéuticos, pura interpretación, salía que los que escogen una carrera en particular, habitualmente tienen algo no resuelto, vinculado con esa profesionalidad. Yo pensé que se los he contado, ¿verdad? Los psicólogos, uy, ni Dios me libre de las cosas no resueltas en el ámbito psicológico. Los abogados, un tema con la justicia. Las educadoras de párvulo y los maestros de infancia, un tema con la infancia. Entonces el punto es, ¿por qué nosotros hemos escogido ser docentes? Esto no quiere decir patologizarlo todo, porque no estoy de acuerdo. Y tampoco estoy de acuerdo con el psicoanálisis y la cantidad de rótulos que le pone el sujeto como patología. No. Solamente estoy diciendo que desde las diferentes corrientes de la psicología humanística especialmente, hay una coherencia y una congruencia entre lo que soy y doy, obviamente, entre cómo me miro y miro al otro, entre lo que tengo resuelto y cómo entonces logro vincularme con ese. Y ustedes, aunque sean matemáticos y matemáticas, van a estar como profesores rodeados de personas, y de niños y de niñas. Por lo tanto, el ámbito de la emocionalidad es un ámbito, y de la vida personal y de la tela biográfica, es un ámbito necesario, pero yo diría urgente de mirar. Por muchos años trabajé como terapeuta haciendo clases de desarrollo sociopersonal en las escuelas, en los liceos, y me tocó, mis alumnos saben, atender el caso de este profesor de matemáticos que se patologizó y mató al director provincial y mató a su hija. Ustedes tienen que haber sido muy chiquititos porque esto fue hace mucho tiempo, estaba de ministro Juan Pablo Arellano, de ministro de Educación. Y nos pidió, ¿en 2000? Sí, no, 2000, porque yo estaba en un sitio laboral. Bueno, y tuvimos que ir a asesorar a esa escuela con este profesor de matemática que venía llegando de Suecia. Claro, el profesor se patologizó porque ellos querían tener a su alumno con los mejores niveles de matemáticas, los mejores, y los alumnos de cuarto medio, ellos querían que fueran puntaje nacional, todos poniéndole colores, pero era un poco esto lo que subyacía en el profesor. Él había llegado muy potente de Suecia en términos de su disciplina, había hecho posgrado. Y los alumnos se tiraban papeles, fumaban, los molestaban, hasta le hacían bullying. Y este profesor se empezó a patologizar porque el director lo sacó del profesor. Claro, lo sacó el profesor, lo aisló y hizo una patología. Pero ¿cuál es el punto? Que aunque ustedes amen su disciplina, la amen, por eso tengan este punto del otro, sean los mejores matemáticos y tengan las mejores estrategias, si no captan en qué está el otro, no sirve, porque esos otros que estaban en ese liceo cargaban sacos en el cardonal, estaban entre medio de la droga y el alcohol, no estaban ahí con la matemática más abstracta de la álgebra lineal. Entonces, ¿de qué sirve manejar esos dos mundos si yo no manejo quién es el otro? ¿O qué necesidad tiene el otro? ¿Cómo hago que el otro tenga? El otro elemento, Julieta, tú me avisas porque me quedan varios puntos y... La idea tiene para una para que Sí, para que discutamos. Sí, voy a hacer más rápido. El otro elemento que involucra una aula democrática es que habitualmente
se da en el aula del nosotros. Entonces el profesor se vincula con su estudiante, ¿verdad? Pero no ve o pierde la red vincular que se está suscitando en un grupo que además está más de 10, muchas veces más de 10 o 5 años juntos. Esa, por ustedes, si van a ser profesores jefes, o si les van a dar habitualmente en la mañana en la convocatoria. Entonces, ¿qué pasa con ese grupo que es distinto? Con un grupo de padres que se pegan, matonaje, que están muchas veces en dimensiones adictivas. ¿Qué pasa con ese grupo? Fragmentado. Con esa red vincular a veces fragmentada, atravesada por la diferencia o por la no aceptación de la diversidad. ¿Qué pasa con el que se le hace bullying porque es distinto, porque tiene otra opción sexual, etcétera? Esa lógica paritaria, esa lógica de comunidad, el docente sencillamente no ve. Es como que si no existiera. Es como que si no estuviera ahí. Es como que si está el docente y el otro. O los otros. Pero el nosotros no es algo que no es algo que se forma. Yo creo, en algún momento hice un artículo diciendo que todos los docentes debieran tener alguna asignatura vinculada al trabajo de la psicología o las habilidades psicosociales de los grupos. Técnica, hay un montón de técnicas para resolver conflictos, para que el grupo sea comunidad, para que se conozcan, no se quiere que sean amigos ni que se quieran, pero por lo menos que ese grupo no sea algo amorfo, sino por lo menos algo de comunidad. Eso ustedes no lo tienen ningún pedagogo de básica, no lo tienen ninguna carrera de formación. Yo lo escribí por ahí por el año 97, la urgencia, por una investigación en el ámbito más terapéutico, que los profesores tienen que conocer técnicas de lo que significa ese grupo, esa red vincular. Eso, Pablo de ella. ¿Por qué el hecho educativo es un hecho político? ¿Y por qué todo lo que yo he dicho anteriormente implica que el aula debe ser un aula democrática? ¿Por qué? En primer lugar, esto sí que espero que explicarlo bien. En primer lugar, porque el hecho educativo tiene una condición teleológica. ¿Qué es lo que es telio? Telio en griego es fin. La educación no se concibe sino para un para qué. Y el para qué del proceso educativo siempre es ético-político, porque tiene que ver con la convivencia buena. El hecho educativo tiene como fin transmitir la cultura y el conocimiento, ciencia y tecnología, estamos claros. Pero ¿para qué? ¿Para qué yo enseño el lenguaje matemático a sus niveles más abstractos? ¿Para qué? ¿Para que se encierre en una habitación a ejercitar? No. Para leer el mundo en común, para ser más felices, para convivir mejor. Porque si usted le está enseñando a ese estudiante a hacer un buen matemático para crear una bomba o lo que sea, a nivel computacional, destruirlo todo, no tiene sentido para él. Por lo tanto, la dimensión teleológica de la educación, dicha desde los griegos hasta hoy en día, es consubstancial al proceso educativo. La educación es un hecho político porque se adentra en una dimensión de telios, de fin, que tiene un componente ético de nuestra especie, Homo sapiens sapiens. ¿Cómo convivimos? ¿Cómo pensamos sabiamente? Porque no basta con enseñar a pensar, sino cómo pensamos sabiamente, cómo no dañamos el planeta, cómo le dejamos a las generaciones que vienen, ¿verdad?, un planeta más justo, pero no solo más justo, más verde. Ese es el primer elemento porque la educación como hecho
político no como partidismo, sino a lo político como convivencia. Pero además, porque la pedagogía siempre involucra una postura. Y cuando yo digo que mido y utilizo el CINCE, y entonces me dicen yo soy neutro porque mido. No. Esa falsa neutralidad de la medición no es tal. Al CINCE le subyace una ideología. A la matemática, aunque ustedes me digan que las matemáticas es lo más cierto, verdadero y absoluto, también. No existe un currículum neutro. Todo currículum, y esto sí que lo dicen grandes pensadores y grandes pedagogos, a todo currículum le subyace, ¿verdad?, una ideología que se transforma en un aparato ideológico que perpetúa y transmite un tipo de sujeto y un tipo de sociedad. Por lo tanto, el que me venga a decir, es que yo no hablo de política, yo solo mido, ¿y eso qué es lo que es? Eso es una ideología. Es que yo no digo nada de lo justo y de lo injusto. Aquí todos tienen que aprender su disciplina. ¿Y eso qué es lo que es? Es que yo no soy ideologizante, porque aquí vengo a enseñar, enseño la disciplina y me voy y mido. ¿Y eso qué es lo que es? Eso es pura ideología. Porque lo que no se dice tiene mucho más fuerza de lo que se dice. Y lo que se invisibiliza y se naturaliza arrasa mucho más con la especie que aquello que se visibiliza y obviamente no se naturaliza. Por lo tanto, el currículum nunca es neutro. El currículum es un aparato ideológico que transmite un tipo de sujeto y transmite un tipo de sociedad. Y aunque ustedes enseñen matemáticas, ustedes van a estar enseñando un tipo de sujeto y un tipo de sociedad. Y lo importante es que lo tengan claro, que no sea el mismo, obviamente. Aquí no estamos en ningún nacionalismo absoluto. Pero que lo tengan claro, sí. Porque no existe un currículum neutro. Y el que diga que es neutro, es diputado. Bueno, y por último, Julieta está en la hora, 5 minutos. Y por último, ¿cómo se concreta esto en detalles? Bueno, el espacio del aula es un espacio común. Claro, si yo Claro, esta es una sala de conferencias, ¿verdad? Entonces esta es una sala de conferencias, que el espacio está dado para que alguien hable y otro escuche. Pero habitualmente las aulas son así. Y las aulas con esta estructura espacial está reflejando un espacio no común. ¿Qué se visibiliza siempre en las aulas? Un gran, ¿verdad?, escritorio del profesor o la profesora, con su aparato tecnológico, y luego una gran cantidad de sillas. Eso es puro lenguaje. Es un lenguaje potente. Es decir, hay una masa, una chupa, y hay alguien que se visibiliza con todo el aparataje. Al revés. El profesor no debería tener nada, y los alumnos deberían tener todo un escritorio con sus aparatos tecnológicos. Eso es algo importante. El espacio es fundamental en la enseñanza y el aprendizaje. Eso que se estén mirando las cabezas, eso que no tengan comodidad y que estén escuchando. El tiempo. ¿Quién decide cómo se estructura el tiempo? Bueno, les voy a contar cómo lo hago yo, que no es modelo, pero no estoy hablando de pura teoría. Nosotros estructuramos el espacio, nosotros decidimos cómo vamos a estructurar ese tiempo, si vamos a tener recreo, si no, a cuánto vamos a tener recreo. Estructuramos en conjunto también, si se levantan y se van a cada rato al baño o no, si es que no tenemos tiempo para salir, conversamos lo de los teléfonos, qué va a pasar cuando alguien esté pegado con el WhatsApp. Es decir, conversamos todo lo que significa ese tiempo en común, ese espacio en común, porque no es mío, si que es de los estudiantes. Los estudiantes tendrán que decir, oye, ¿qué onda con el móvil? Porque yo no voy a empezar a recolectar los móviles como si estuviéramos en la presidencialía.
cómo vamos a darnos los turnos de habla, cómo vamos a organizarnos respecto de que uno llega a una evaluación. ¿Vamos a dar asistencia libre o no vamos a dar asistencia libre? ¿Qué va a pasar si damos asistencia libre o no? ¿Qué asistencia vamos a exigir? Son todas normas que construimos en conjunto. Y les digo algo. Yo he hecho clases en primero, en segundo, en tercero y en cuarto de la universidad. Y me encanta tanto ver cómo los estudiantes levantan posibilidades de acuerdo que yo no hubiera imaginado. Más exigentes, más comprometidos y mucho más sólidos, con mucho más sentido. Por ejemplo, hace poco, en el ramo de ciudadanía, dije, bueno, ¿qué les parece? Lo acortamos el ramo y no tenemos recreo. Puede ser una opción, ¿verdad? Otro dice, sí, a mí me gustaría, y otro dice, sí, en realidad, no, yo, profesora, necesito airearme, tener recreo. No era justo la mitad, entonces uno levanta la mano y dice, ¡votemos! Yo digo, ¿votar es democrático? Nos han enseñado que la democracia representativa, ¿verdad?, significa votar. Pero eso está